Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por traernos a este lugar para escuchar tu palabra, para aprender de ti, Dios Todopoderoso. Gracias por permitirnos exaltar tu nombre y alabarte como lo hicimos hace un momento con estas alabanzas, Dios Todopoderoso. Ahora, Padre, disponemos nuestro corazón para ti, para tu palabra, disponemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Padre Santo, para honrarte. Primeramente, Señor, a ti, para aprender de ti, para aprender lo que quieres enseñarnos en esta mañana, Padre Santo. Te pedimos que esta palabra quede en nuestro corazón y la guardemos, Padre Santo, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muy bien, hemos estado estudiando la palabra del Señor. Hace 8 días estuvimos hablando sobre la Trinidad, ¿cierto? Y hoy continuamos en ese mismo sentido para hablar de la Trinidad. Entonces, hace 8 días vimos que se estableció una verdad en la Biblia, ¿no? Que en la Biblia afirma desde el principio hasta el fin, es decir, de Génesis a Apocalipsis, sobre la Trinidad, sobre Dios, que existe un solo Dios verdadero, ¿cierto? Pero veíamos que las escrituras nunca señalan que existan varios dioses, sino que el pueblo de Israel fue llamado a adorar al único y verdadero Dios, Jehová, ¿cierto? Pero que es el mismo creador del cielo y de la tierra, mas sin embargo en la Biblia afirma que esa unidad absoluta de Dios también comienza a revelarse desde Génesis hasta Apocalipsis, la pluralidad de personas, es decir, que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. Recuerden que cuando uno dice singular, porque voy a usar esas palabras mucho, singular se refiere a una sola persona o un solo animal o una sola cosa, ¿cierto? Y plural indica que son dos o más unidades de esa misma entidad. Entonces, aquí es donde muchas personas de pronto encuentran algo de dificultad al intentar comprender completamente esto. ¿Cómo puede Dios ser uno y al mismo tiempo revelarse como Padre, Hijo y Espíritu? Es una de las preguntas que tal vez ha sido más controversial a lo largo de la historia del Evangelio, ¿cierto? Pero realmente nuestra mente humana no lo puede comprender al 100%. Uno intenta explicar y todo eso, pero la palabra de Dios dice que debemos creer en lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y por eso hace 8 días vimos unos conceptos y unos puntos importantes, pero hoy vamos a ver aún más. Entonces, el verdadero creyente solamente debe creer en lo que dice la palabra, porque recuerden que la palabra de Dios es nuestra principal autoridad y nuestra fuente de sabiduría, amén. Entonces, el propósito de esta segunda parte es demostrar que la pluralidad de Dios dentro de la divinidad, o sea, como Dios, cuando uno habla de Dios, que es uno solo, también se representa ahí o se muestra también ahí el Señor. Vamos a ver un segundo gran tema que es la pluralidad en la divinidad, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de Trinidad, no significa que existan 3 dioses, como no sé si recuerdan que leyendo la palabra en el libro de los Hechos, y muchos historiadores después de esto acusaban a los discípulos, a la iglesia, de adorar 3 dioses, de que no adoraban un solo Dios, sino que adoraban a 3 dioses, porque se hablaba de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así como también los acusaban de caníbales, ¿no? Que porque se comían el cuerpo de Cristo. Entonces, ha sido muchas de las teorías muy controversiales. Pero ahora, tampoco significa que Dios cambie de persona, así como lo vimos que es esa enseñanza de los modalistas que decían que Dios cambiaba de forma, que era el mismo Dios y cambiaba a Hijo y después cambiaba a Espíritu Santo. Pero vemos que no, que realmente lo que enseña la Biblia es que existe un solo Dios, amén.
que ese único Dios subsiste eternamente en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también que estas tres personas comparten la misma naturaleza divina. Amén. Y eso viene incluso desde el Antiguo Testamento. Leamos el primer versículo de la Biblia, es decir, Génesis capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y en nuestras Biblias aparece Dios, ¿cierto? Creó Dios. Pero en el original hebreo, esa palabra significa o era Elohim. Elohim, que es uno de los nombres de Dios, y ese nombre aparece miles de veces en el Antiguo Testamento para referirse al Dios verdadero, ¿cierto? Y aunque va acompañado normalmente de ese verbo, de verbos en singular, mostrando que Dios es uno, pero de igual manera la forma sustantiva es plural, o sea, se refiere, Elohim cuando se va al significado se refiere a Dios, el Dios verdadero, pero ahí se puede hablar o habla de varias personas. Así como se ve en estos versículos iniciales, se ve realmente la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después dice en el versículo un segundo, aquí en el versículo 2 nada más estaba. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ahí de quién habla? Del Espíritu Santo. Amén. Y en el tercer versículo, que no está implícito, pero cuando habla de la palabra dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Cuando habla de ese dijo, es del original, dice de la palabra, del verbo. ¿Y quién es el verbo según Juan capítulo 1? Cristo. Amén. Entonces ahí se ven representadas las tres partes de Dios, como lo podríamos decir, o las tres personas de Dios. Y como les decía hace un momento, no significa que sean muchos dioses, sino que es un solo Dios. Pero hay una sola existencia, una sola esencia divina, que es Dios, ¿cierto? Pero existen varias personas en Dios. Y no solamente se desarrolla en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, ahí se va un poco más claro. Pero vamos a ver ese significado de Elohim. El nombre de Elohim habla del Dios Todopoderoso, ¿sí? Es el Dios que gobierna sobre la creación, es el Dios que hace los pactos con su pueblo, es el mismo Dios que jamás cambia. Dice, y toda la escritura muestra que Dios no miente, ¿cierto? Como lo vimos también hace 8 días, que Dios cumple sus promesas y que Dios permanece fiel para siempre. En Números, en el libro de Números, capítulo 23, Números 23, 19. Ahí es donde vemos que Dios no miente y que se reafirma la veracidad de Dios. Dice, Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, también veamos Malaquías. Malaquías, si no sabe dónde queda, busquen Mateo y unas hojitas de atrás queda Malaquías. Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3, 6.
Malaquías 3:6. Amén. Dice, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, y por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumados. Entonces, claro, estos versículos afirman eso, lo que les decía, que Dios no miente, que Dios cumple sus promesas y que Él permanece fiel para siempre, que Él no cambia. Y que nuestra confianza, por eso es que nuestra confianza debe estar puesta en Dios, ¿sí? En su carácter permanece inmutable, es decir, que no cambia. Y gloria a Dios porque Él nos tiene muchas promesas, ¿cierto? Dios tiene muchas promesas para nosotros, inicialmente para su pueblo, pero ahora nosotros somos del pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo. Entonces, aunque ninguna ilustración, digamos, que logra completar la Trinidad o hacer comprender la Trinidad, hay dos ejemplos. Un ejemplo en la naturaleza es el ejemplo del trébol, ¿no? Cuando ve un trébol, uno lo ve y es un solo tallito, ¿cierto? Y tiene 3 hojas, normalmente, ¿cierto? Son 3 hojas. Entonces, no son 3 plantas, ¿cierto? Es una sola planta. Tampoco es una sola hoja, sino que vienen 3 hojas. Entonces, esa es la unidad que es compuesta de 3 partes. Así mismo es Dios. Y como el ejemplo que les puse hace 8 días y que siempre pongo, el huevo. Y uno ve el huevo y uno lo llama huevo, ¿cierto? Y uno lo ve y el huevo está compuesto de 3 partes, ¿cierto? Que es la yema, la clara y la cáscara. Pero uno normalmente dice el huevo, ¿cierto? Es uno solo, pero está formado de 3 cosas, las cuales también son importantes, ¿no? Porque si uno tuviera la sola cáscara, pues no sirve de nada, ¿cierto? Si uno tuviera la sola yema, pues no sabe lo mismo que revolver el huevo con la clara, ¿cierto? Entonces, todos son partes importantes, pero vemos que son 3 partes de algo que uno determina huevo. Así mismo es Dios. Dios, cuando uno dice Dios, se refiere a los 3, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también se puede uno referir a cada uno de ellos independientemente. Entonces, de la misma manera, guardando todas las diferencias, porque Dios no puede, digamos, que compararse completamente para algo que nosotros pudiéramos entender. Pero la Trinidad nos enseña que existe esa unidad perfecta en Dios, ¿sí? Y que va acompañada de esas 3 personas, ¿sí? Y toda ilustración que podamos tener de Dios, muchos ejemplos podrían existir, pero realmente están limitadas. Pero nuestra fe, ¿qué debe ser? Descansar en las Escrituras. No, digamos, que intentar. Hay cosas, dice la palabra de Dios, que tal vez no vamos a poder comprender completamente mientras estemos en este mundo. Pero tú, tranquilo, dicen por ahí. O sea, por nada estemos afanosos, debemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se refiere a esa pluralidad del Señor, es decir, de las 3 personas de Dios, pues debemos creer es en la palabra. Leamos el libro de Génesis nuevamente, capítulo 1, pero el versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Amén. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, en todos estos, o en muchos textos del Antiguo Testamento, se observa esa pluralidad de Dios, es decir, que habla de varias personas. Lo primero que encontramos es que Dios habla en singular, es decir, una sola persona cuando dice, Dios dijo,
Ahí se habla, o bueno, dijo Dios, se habla de una sola persona, solo Dios, ¿cierto? Pero esa unidad permanece intacta en ese momento. Pero inmediatamente después aparece otra expresión sorprendente que dice hagamos. Entonces, cuando dice hagamos, no es una sola persona, es que están ahí varias personas, digamos que, por decirlo así, vinculadas en esa creación, ¿cierto? Y después dice nuestra imagen, o sea, a nuestra imagen. Cuando dice nuestra, también habla de varias personas. Nuestra semejanza también habla de varias personas. Entonces aquí aparece claramente esa conversación dentro de la divinidad, ¿sí? Porque Dios no estaba hablando solo y diciendo, si hubiera hablado solo, se hubiera expresado de otra manera. Hago a mi imagen o hago a mi semejanza. No, dice hagamos, ¿sí? A nuestra imagen y semejanza. Tampoco puede tratarse de ángeles como algunas otras teorías que ahí era hablando Dios con los ángeles. ¿Por qué? Porque el hombre nunca fue creado a imagen de los ángeles, sino a imagen de Dios. Bíblicamente dice claramente, Dios creó al hombre a su imagen, ¿cierto? Entonces los ángeles no participaron de esta creación. Solo Dios crea, amén. Por eso la explicación más consistente es que Dios está hablando dentro de su comunión eterna entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y eso es en lo que creemos acá y en lo que deberíamos creer. Y observen, digamos que hay un contraste en el texto, ¿no? Primero dijo Dios, o sea, no una contradicción, sino un contraste, ojo. Dijo Dios hablando de la unidad. Después dice hagamos hablando de esa pluralidad de esas tres personas. Y finalmente creó Dios esa unidad nuevamente, ¿sí? Porque tenemos que comprender que Dios es uno solo. Amén. Así esté compuesto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es un único Dios. Entonces esto dice, cualquiera que escucha estas palabras así sin tener al Espíritu Santo, primero que todo, pues parecería locura, ¿cierto? Pero nosotros lo único que debemos hacer es que caso, obedecer y creer en lo que dice la palabra del Señor. Entonces toda la narrativa mantiene ambas verdades sin contradicción. Un solo Dios y esa pluralidad dentro de ese único Dios. Ahora, la Trinidad no contradice el monoteísmo, ¿no? El monoteísmo es creer en un solo Dios, ¿cierto? Pero la complementa, esa Trinidad la complementa. Entonces, esa revelación bíblica nunca abandona la enseñanza de un solo Dios. Por eso era que veíamos esos versículos y seguiremos viendo algunos otros ejemplos. Lo que hace es revelar progresivamente quién es Dios. Ahí entendemos realmente quién es Dios. En Génesis también, pero el capítulo 3 del versículo 22. Amén. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ojo ahí, dice uno de nosotros. Ahí se revela que se está hablando de esa deidad de Dios, de esa unión de un solo Dios, pero en varias personas. Y vemos otra vez como lo veíamos analizando ahorita, que habla de la unidad de Dios cuando dice Jehová Dios, pero también habla de esa pluralidad, es decir, de varias personas en Dios, cuando dice uno de nosotros, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿quiénes son ese nosotros? Entonces, si Dios fuera una sola persona absoluta, simplemente habría dicho, el hombre es como yo, ¿cierto? Pero no lo hizo, se utiliza mediante, lógicamente, la inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo a Moisés, que fue el que escribió estos libros de Génesis y todo esto,
utiliza ese lenguaje plural y esto confirma el versículo 1 que ya estudiamos. Pero también, por ejemplo, la Torre de Babel, también hay otro ejemplo ahí en Génesis 11, versículos 6 al 8, donde también vemos la expresión de esas varias personas en Dios. Génesis 11, 6 al 8. Amén. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Amén. Entonces ahí tremendo, Dios declara, dice que ahora descendamos y confundamos allí su lengua. Entonces es otra vez muestra la unidad cuando dice Jehová, pero también inmediatamente después muestra esa pluralidad, esas varias personas en descendamos y confundamos. Entonces Dios habla como la unidad, pero al mismo tiempo como esa pluralidad de personas. Amén. Y ese patrón se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué Dios utiliza ese lenguaje? Porque está mostrando desde el Antiguo Testamento la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como Dios. Amén. Porque si fuera de otra manera hubiera dicho voy a crear, voy a descender, voy a confundir. Y ese cambio de palabras se utiliza constantemente, pero esas declaraciones se encuentra esa explicación coherente dentro de cuando uno habla de un solo Dios verdadero en el cual existen varias personas. Ahora, la Trinidad tal vez no aparezca, si uno busca la palabra Trinidad en la Biblia, no va a salir. No la vamos a poder encontrar, pero no significa que no sea algo bíblico, por lo que ya lo vimos. Pero el hecho de que una palabra no aparezca no significa que sea una falsa doctrina, porque muchas palabras que usamos para describir enseñanzas bíblicas tampoco aparecen literalmente en la palabra, como la omnipotencia, o la omnisciencia, o la encarnación. Estas palabras no aparecen dentro de la Biblia, pero se usan mucho para explicar acerca de los temas del Señor. Entonces, lo importante tal vez no es la palabra, sino que lo importante es el concepto que se está enseñando acerca de la Trinidad de Dios, acerca de lo que aparece en la Biblia, ¿sí? Y precisamente esto ocurre con la Trinidad. La Biblia enseña claramente que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que al mismo tiempo existen en un solo Dios, ¿sí? Y simplemente cuando uno dice Trinidad está resumiendo esas tres personas de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, porque ya vimos, digamos que algunos versículos de Génesis donde confirmamos esto, pero también en el Nuevo Testamento se ve revelado ya más explícitamente las tres personas que componen a Dios, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 3. Mateo 3, 16 y 17. Amén. Mateo 3, 16 y 17 dice: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces dice que ahí se ve esa referencia, ¿no?, de las tres personas. Y no es, aquí no se manifiesta un solo Dios, no es que Dios
Entonces estaba el Señor Jesucristo y al mismo tiempo se transformó en el Espíritu Santo y se transformó en esa voz, en el Padre para decir esas palabras. No, aquí con este versículo se cae esa teoría que tienen los modalistas, los que creen que era el mismo Señor Jesucristo que se manifestaba a veces como Dios, después se manifestó como Hijo y después como Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en esta misma escena están las tres personas. Amén. Simultáneamente está el Hijo siendo bautizado, ¿cierto? El Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma y está el Padre hablando desde el cielo. No podía teletransportarse como Goku, ¿no? No podía estar ahí en la tierra como Jesucristo, después transformarse en el Espíritu Santo y después irse al cielo para hablar desde el cielo de que estaba él. No, son tres manifestaciones, no son tres manifestaciones de la misma persona, sino son tres personas actuando al mismo tiempo. Amén. Y este pasaje pues constituye una de las evidencias más claras de la Trinidad. Pero también cuando el mismo Señor Jesucristo en Mateo 28, 19, que nos da la gran comisión, ahí también el mismo Señor Jesucristo expresa la Trinidad. Amén. Oído. Mateo 28, versículo 19. Amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mismo Señor Jesucristo hablando de la Trinidad, hablando de las tres personas que componen a nuestro único Dios verdadero. Amén. Y algunos, aunque este versículo ha sido de gran controversia y ha tenido muchos ataques, que algunos sostienen que fue agregado siglos después por la Iglesia, sin embargo, tanto la evidencia histórica como los manuscritos más antiguos de esta palabra del Señor, pues forman parte del Evangelio, desde los primeros testimonios escritos acerca de estas palabras. Y además de, como lo veíamos hace 8 días también, vimos que muchos escritores cristianos que habían sido o habían utilizado la palabra de la Trinidad y habían hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo muchos años antes del Concilio de Nicea, que fue cuando se habló y se aclaró esa parte de la Trinidad. Ahora, otro detalle importante es que Jesús no dijo en los nombres, dijo en el nombre. ¿Hablando de qué? De una sola persona, una sola autoridad y una sola naturaleza divina. Amén. Pero también hay, lógicamente, como vimos, de esas tres personas distintas. Amén. Ahora en San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. San Juan 14, 16 y 17. Amén. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Dice, yo, hablando del Señor Jesucristo, ¿cierto?
Después dice, rogaré al Padre, hablando de Dios Padre, y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo. Amén. Y en otra vez nuevamente, en un solo versículo, en una sola escena, se ven nuevamente las tres personas de nuestro Dios. Amén. Jesús dice, yo, hablando del Hijo, rogaré al Padre, el Padre, Consolador, Espíritu Santo, pero Jesús no dice, él mismo regresará bajo otra forma, porque la teoría de que cambia de forma, que Jesús vuelve como Espíritu Santo, no tiene sentido, porque dice la palabra de Dios que él fue a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. Amén. Entonces, está hablando de que nos dejó al Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Ahora nuestra fe descansa en toda la palabra del Señor, en toda la Escritura. No debemos construir doctrinas usando un solo versículo, no. Debemos seguir nosotros enfocados en lo que dice la palabra de Dios acerca de Él mismo, ¿sí? Y todas las enseñanzas deben armonizar en un solo conjunto en esa relación bíblica. O sea, recuerden que nuestra autoridad principal es la Biblia. En lo que nosotros debemos enfocarnos es en la Biblia. Lo que debemos de estudiar es la palabra de Dios. Amén. Y también hemos visto que Dios se ha revelado progresivamente desde el Antiguo Testamento, preparando el camino para que en el Nuevo Testamento se revelara completamente la Trinidad de Dios. Amén. Y en ese Nuevo Testamento donde se revela con mayor claridad esa identidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esa Trinidad fortalece nuestra adoración. O sea, Dios planeó nuestra salvación. El Hijo realizó el sacrificio y realizó esa salvación mediante ese sacrificio. Y el Espíritu Santo la aplica en nuestros corazones, aplica esa salvación en nosotros. Entonces toda la obra de redención se manifiesta en esa perfecta unidad y esa perfecta cooperación entre las tres personas de la Trinidad. Amén. Entonces, hemos visto que la Biblia no enseña no solo enseña que Dios es uno, sino que también revela las tres personas de la unidad divina de la Trinidad. Entonces recuerden que el nombre de Elohim ya apunta hacia la pluralidad de la divinidad, es decir, hacia esas tres personas de Dios. Y que Génesis representa también repetidamente en muchas ocasiones cuando habla de hagamos, dice nosotros descendamos en relación a las tres personas de Dios. Y que lógicamente en el Nuevo Testamento ya apunta más claramente, ya da esa visión realmente desde el bautismo de Jesús, la gran comisión y muchas otras palabras donde se refleja la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vemos que esa Trinidad realmente no contradice el monoteísmo, porque le explica esa unidad en Dios, esa revelación de las Escrituras. Ahora, después vamos a ver también, vamos a estudiar esa igualdad de la divinidad, porque cuando uno habla Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios, pero igual los tres son igual de poderosos, los tres son igual y merecen la misma adoración, porque a veces se tiende como a creer que están como en una posición de jerarquía, que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, es que los tres están al mismo nivel, los tres igualmente son igual de poderosos, pero los tres tienen diferentes funciones reveladas en la palabra de Dios con el propósito de llevarnos a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, al reino de los cielos. Amén. Entonces, todo esto lo complementaremos dentro de 8 días, si Dios quiere, para ver realmente esas doctrinas y lo confirmamos que bíblicamente los tres son uno. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias, Señor, te damos por esta palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por permitirnos, Señor, este estudio de tu palabra, donde vemos esa
Trinidad tuya, Dios Todopoderoso, donde vemos que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, obrando a nuestro favor, intercediendo por nosotros por medio del Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y te agradecemos, Padre Santo, por tu palabra, agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de estar aquí en comunión unánime juntos los unos con los otros, Dios Todopoderoso, para intentar comprender, Padre Santo, pero te pedimos también que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tal vez así no la comprendamos al 100% esta verdad, Padre Santo, y que pongas en nuestro corazón el anhelo de creer en lo que dice tu palabra, obedecerte cada vez más a ti, Señor, y vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad, Padre Santo, para que el día glorioso en que el Señor Jesucristo venga por tu iglesia, vayamos y realmente entendamos cuando estemos delante de tu presencia, entendamos esta verdad, Padre Santo. Nos abandonamos en tus manos y dejamos todo en tus manos, dejamos este día en tus manos, Padre Santo, todo lo que vayamos a hacer que sea para gloria y honra de tu nombre, y asimismo dejamos esta semana, Padre, de trabajo, también de otros estudios de tu palabra, Señor, pero Padre Santo, que nuestra comunión contigo no sea solamente de este ratico del sábado, o del miércoles o del viernes, sino también, Padre, cada día, Señor, podamos exaltarte, cada día podamos honrarte, cada día podamos estar en comunión contigo, Dios Todopoderoso, que te honremos y te exaltemos. Y aún, Padre Santo, que nos uses para dar buen testimonio delante de las otras personas que nos rodean, para que ellos también quieran venir a tus caminos, ellos también quieran escuchar de ti, ellos también quieran tener a esto que tenemos en nuestro corazón, que es a Dios, que es a Cristo, que es al Espíritu Santo morando en nosotros, amado Padre. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios, amén.